Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos al curso Actividad Deportiva Fútbol del segundo cuatrimestre del año en curso. Mismo tiene su desarrollo los días viernes a partir de las 7:40 y hasta las 9:30. Al ser un curso deportivo, tiene una presencialidad obligatoria. Esta semana, por situaciones personales, no me encuentro en el país, entonces vamos a tener esta clase de manera asincrónica. Este es el canal general, propiamente en Teams, de el curso de fútbol. Les dejo mucha información, por acá nos vamos a trabajar lo que son las tareas, los documentos a entregar y demás. Por ejemplo, está esta primera publicación de cómo subir una tarea en Microsoft Teams, ¿verdad? Es importante porque, como les mencionaba, toda tarea, todo trabajo, toda investigación debe subirse a la plataforma de Teams, el día y la hora convenidos. Por otra parte, encontramos como segunda publicación el acta de aceptación. Ojalá esta semana quede este, llena esta encuesta, que al darle clic en este link van a aparecer a esta página donde dice el acta de aceptación, toda la información del curso. Aquí solo falta agregar mi nombre y van a escribir su nombre completo, su número de cédula y seleccionar la parte de sí acepto el curso y le dan enviar. Simple y sencillo para el desarrollo de el acta de aceptación. Continuamos el mensaje de bienvenida. Como les mencioné anteriormente, esta semana la clase va a ser virtual, en este caso asincrónica. Ustedes van a tener que estar viendo este video y realizar unas actividades. Por otra parte, una de las publicaciones es un link para un chat de WhatsApp. Este mismo chat es específicamente para que de mi persona hacia ustedes se les comunique alguna situación relevante e importante. Solamente yo puedo enviar mensajes para recordar o informar alguna situación específica. No es obligatorio estar en el chat, pero es un canal o una vía más accesible para la comunicación asertiva. Y en este caso, esta última publicación va a ser si en algún momento se necesita una clase virtual o por alguna situación debe de darse la clase de manera sincrónica, entonces lo vamos a hacer por medio de esta plataforma. Ahora bien, vamos a pasar un poquito al desarrollo de lo que es el curso. Vamos a hablar un poquito sobre el cronograma de trabajo, los trabajos de investigación que tenemos que hacer y demás. Como les mencionaba, es el curso de fútbol. Por acá están mis datos personales, mi correo electrónico, mi número de teléfono celular y por acá el desarrollo de el curso, modalidad presencial. Ahí esto que dice virtual hay que cambiarlo. Duración 15 semanas, sede Desamparados y horario de 7:40 a 9:30 los días viernes. El curso tiene como propósito fundamental proporcionar a ustedes estudiantes una visión completa de los aspectos pedagógicos y didácticos del fútbol moderno. Es importante, chicos, tener en cuenta que el curso de fútbol no va a ser ir a jugar fútbol, ir a mejenguear como popularmente se le llama. Es ir a conocer esos aspectos pedagógicos y didácticos del fútbol de la actualidad para poder transmitirlos a los estudiantes. Ver aquellas variables del proceso de entrenamiento específico en el plano de competición nacional e internacional, recordando que nosotros en el área de educación física tenemos muchas competencias a nivel estudiantil. Cómo se ha ido evolucionando la historia, los orígenes, la preparación técnica, táctica, estrategias físicas, psicológica, alimentación, todo lo que engloba el desarrollo del fútbol. Los contenidos en los que se va a abordar este curso son estos, son 11 contenidos. Vamos a hablar el día de hoy de la reseña histórica
del fútbol, cómo nació a nivel mundial, cómo nació a nivel de Costa Rica. Vamos a ver la reglamentación, es un punto muy importante. Factores de enseñanza, preparación física, psicológica, aspectos fisiológicos, alimentación y dieta del futbolista, preparación técnica, enseñanza didáctica del fútbol, acciones técnico-tácticas, defensivas y ofensivas y algunas recomendaciones para un mayor desempeño en competencia. Estos mismos contenidos van a ser temáticas de investigación y exposición por parte de ustedes. Vamos a ir o vamos a pasar a los criterios de medición, cómo se va a calificar, cómo se va a desarrollar el curso en tanto a una evaluación. Hay un 30% de tareas. Se les va a asignar a ustedes 6 tareas diferentes colocadas en Teams. Es un punto importante, chicos, estar pendiente de Teams. Aunque el curso sea presencial, vamos a desarrollar todos los trabajos, las tareas en Teams. El estudiante tiene una semana para presentar dicha tarea. Después de la fecha, no se aceptan sin justificaciones debidamente comprobadas. Se asignarán tareas de videos tutoriales, en su mayoría, de la enseñanza de un fundamento propio del fútbol, tomando en cuenta la enseñanza virtual. Tenemos un rubro de 25% que se realizará en semana 5 y semana 15 respectivamente. Creo que es en semana 7, por ahí ahorita lo vemos en el calendario. Ahí hay que corregirlo. Y va a corresponder al análisis de los contenidos vistos en las sesiones anteriores. Primero va a ser una prueba escrita que tiene un valor de 10% y al final, en semana 15, una prueba de ejecución. Vamos a realizar ciertos parámetros, ciertos fundamentos o circuitos técnico-tácticos que deberán de desarrollar para la prueba de ejecución. Tenemos un rubro de 5% que es la creación de un circuito técnico, táctico, didáctico en el fútbol. Con los métodos de enseñanza adquiridos hasta el momento, se va a crear un circuito técnico táctico del fútbol donde se desarrollen al menos 5 ejercicios específicos del fútbol, desarrollándolos y dirigiéndolos en una clase práctica con los compañeros. Debe evidenciarse el ABC de la enseñanza en la educación física, mismo que acá está descrito, y cómo se va a valorar con esta escala de valoración. Es importante que para este circuito se debe de presentar una planificación, un documento escrito que se va a subir a Teams de cómo planifiqué yo el circuito. Cuando ustedes lo realicen, yo voy a estar con ese documento que ustedes me deben de llevar impreso para verificar que lo que planificaron fue lo que están desarrollando. Siguiente rubro es un 10% de una investigación. Les hablé cuando vimos los contenidos que iban a ser temáticas de investigación. Yo les voy a designar a ustedes un tema específico donde ustedes tienen que hacer dos situaciones. Un trabajo escrito, el cual debe subirse la tarea correspondiente en Teams el día indicado para su exposición. Deberán presentar algunas actividades para realizar el día de la clase. Eso ahorita se los explico. Y el día de la exposición ustedes llevan una presentación y nos van a regalar su exposición. Después va a haber un reforzamiento de mi parte y vamos a ir a la parte práctica, que es ahí donde se realizan las actividades con relación al tema o a la enseñanza del fútbol. Didáctico, esto es importante. Toda actividad práctica que se realice es la enseñanza del fútbol didáctico. ¿Ok? Recordemos que vamos a ir a trabajar con jóvenes, con niños y es la enseñanza del fútbol didáctico. Acá está la escala de valoración con la que se va a calificar este trabajo. Es importante que la lean. El siguiente rubro es muy importante, ya que va a ser la realización de una clase práctica. Se tiene 20% de porcentaje en la nota. Como parte práctica, cada estudiante tendrá una fecha en donde deberá desarrollar una clase de educación física a través de la metodología didáctica y su aplicación.
Dicha clase debe fundamentar todos los principios respectivos y tener un nivel de enseñanza pedagógico y tener una duración adecuada de 40 minutos máximo. Clase de educación física, claramente en la enseñanza de el fútbol pedagógico o didáctico. Debemos planificar y desarrollar una clase donde se evidencien los 4 momentos y aplicándolo con varios fundamentos específicos del fútbol, recordando el desarrollo del papel del docente propiamente. Vamos a trabajar con los compañeros de clase y se deberá enfocar el nivel motor, cognitivo y social. Recordar los pasos e indicaciones que deben realizar. El tema es libre, solamente que debe ir enfocado entre educación física y la enseñanza del fútbol. Es muy importante. Este trabajo también tiene 2 etapas. Ustedes van a hacer la planificación escrita, la van a subir, ese día también me la van a llevar impresa y la van a realizar. Los 4 momentos específicos de la clase de educación física. Deben proporcionar todos los aspectos técnicos que han desarrollado en el curso, lo que hemos aprendido en el transcurso de la carrera y si necesita de un material, consultar si se cuenta en la universidad para solicitarlo. Por ejemplo, para las clases prácticas contamos con balones, contamos con discos, con conos, con aros y el gimnasio. Si ustedes necesitan algún otro material, me pueden escribir para ver si se cuenta en la universidad o si no, ustedes deberían de llevarlo. Las clases deben planificarse de manera estructurada, por lo cual debe juntarse una minuta aplicando parte administrativa, objetivos, estrategias de mediación y resultados esperados. Trabajar en el documento que se adjunta para el desarrollo de la minuta. Yo en la tarea respectiva se los voy a dar, les voy a dar el machote de la minuta, les voy a dar casi que las estrategias, perdón, los objetivos esperados o los aprendizajes esperados y ustedes lo único que deben de realizar o desarrollar son las estrategias de mediación, los 4 momentos. Esta es la tabla con la que se va a calificar. Por último, tenemos una visoría de un 10%. Se tendrá que realizar una visoría a una academia o escuela de fútbol y se deben indagar aspectos como nombre de la academia, la ubicación, población con la que se trabaja, metodología que utilizan, experiencia del entrenador, duración del entrenamiento, qué materiales utilizan, si están o no en competencia y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las actividades. Es muy importante que sea una academia o escuela de fútbol. Las edades de los niños o de los adolescentes puede rondar de los 6 a los 15 años. No voy a ir a un equipo de segunda división, no voy a ir al equipo del barrio, no voy a ir al equipo de tercera, porque lo que busco es que ustedes ejemplifiquen en una academia o escuela de fútbol el desarrollo del fútbol formativo. Ese día deberán crear, aparte de todo lo que investigaron, un comentario personal de al menos una página y adjuntar fotografías donde se evidencie su presencia en dicha visoría. Yo no voy a sacar las fotos a los chicos. Yo debo de estar participando en la visoría. Tal vez si me invitan a participar en el entrenamiento y demás, que conste que yo llegué y a participar, a realizar la visoría. Y les voy a generar un documento donde ustedes deben de imprimirlo y llevarlo para que el encargado de la academia se los pueda firmar y si es posible sellar. Eso se entrega el 11 de agosto, que es semana 14. Ahí llegamos al 100% de la clase, de la evaluación. Como notas importantes, bueno, este primero de poseer un balón era en el aspecto de cuando era virtual totalmente. Es obligatorio la presentación de los trabajos asignados, el día y la hora convenidos. De lo contrario, el estudiante perderá la totalidad del puntaje asignado. No se van a evaluar documentos que se compruebe el plagio del mismo. Debemos de utilizar el formato APA, que es el formato que solicita la universidad para el desarrollo de trabajos de investigación. Por eso es importante leerse la tabla de evaluación del trabajo escrito. Debe evidenciarse la calidad de un trabajo universitario
El copiar y pegar de una página de internet o de un documento descargado en su totalidad se reconoce como plagio y quedaría nulo ese trabajo y el porcentaje total del mismo. El estudiante debe acudir a todas las reuniones o clases convocadas en la sesión en Teams o, en este caso, en el cronograma. Cuando existe una causa de fuerza mayor, debe revisar el equipo y observar la clase, o en este caso no, porque no van a ver grabadas, solo en esta situación, y ejecutar las actividades planteadas. Por la naturaleza teórica y enfoque del curso metodológico, la suma de 3 ausencias injustificadas representa la pérdida automática del curso. Tenemos medios específicos para comunicarnos. Como les mencioné, va a haber ese grupo de WhatsApp que soy yo el que voy a generar situaciones específicas nada más de mi parte. Pero la vía de comunicación principal es Teams. Luego puede ser el correo y por último WhatsApp. Sabemos que WhatsApp es casi que el acceso más fácil, pero por ahí vamos a ver ese punto H, que la atención de consultas sobre el curso son vía plataforma Teams, en horario de lunes a viernes en un rango de 8 de la mañana a 8 de la noche. O el día de la clase se pueden solventar cualquier consulta. Yo no atiendo fines de semana, no atiendo en un horario después de las 8 de la noche. También trabajo y muchas veces no podemos estar atentos al celular. Con respecto a las justificaciones por una ausencia o aplicación de prueba, para ello se consideran documentos de certificación médica debidamente timbrados, partes oficiales, actas de defunción o demás. Sin ningún documento probatorio no se admitirá la solicitud, de justificación de ausencia o reposición de examen. No se van a aceptar situaciones de que, profe, hoy tengo que trabajar, deben de presentar una carta específica firmada y sellada por el trabajo para su valoración y demás. Estas fuentes bibliográficas, Rincón del Vago, EF Deportes, Wikipedia, no son permitidas para el trabajo de investigación. Debemos de utilizar la biblioteca virtual de la UCA o aquí les presento la bibliografía en la que se basa el curso. También puedo consultar estos links o documentos. El cronograma de trabajo inicia el día de hoy, 12 de mayo. Presentación personal todavía no, estamos en esta situación asincrónica. Vamos a ver el análisis del cronograma y programa, evaluación, lo que acabamos de mencionar y vamos a ver la primera clase, reseña histórica. Semana 2, 19 de mayo, reglamentación y a partir de la semana 3 vamos a iniciar con los factores de enseñanza y a partir de esa semana vamos a ver el desarrollo del circuito técnico. Vamos a tener 3 semanas en las que ustedes van a desarrollar ese circuito técnico. Yo se los voy a especificar. Semana 6, semana 7 seguimos con otros temas y en semana 8 es la aplicación de la prueba. Ese día es una aplicación de una prueba escrita. La prueba va a constar de los primeros 7 temas que vimos a partir de semana 1 y hasta semana 7 y será de manera escrita. A partir de semana 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se van a realizar las clases dirigidas, ¿verdad? Ya acá, en ese momento, hemos ido desarrollando muchas situaciones fundamentales en la práctica y ustedes ya han de ir desarrollando sus clases dirigidas. De igual manera, vamos a seguir con los temas específicos de exposición. Semana 14, 11 de agosto, entrega de la visoría. Es muy importante la entrega de la visoría. A partir de hoy tienen casi que 13 semanas para poder ir a realizar esa visoría. Y en semana 15, aplicación de la prueba de ejecución. Eso sería los pormenores del curso. Este documento y todos los documentos de exposición van a estar en Teams, en archivos.
Acá en esta pestaña de archivos vamos a ingresar, vamos a encontrar una carpeta que dice material de clase y ahí semana a semana se van a juntar los temas de exposición y el cronograma va a estar durante todas las 15 semanas. Ahora bien, vamos a pasar con el tema 1, la historia del fútbol. ¿Cómo nace el fútbol? ¿Cómo se crea el desarrollo del fútbol en el mundo? ¿Ok? La forma más antigua del fútbol o de este juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios militares que remonta a la China en la dinastía Han. ¿Ok? China, cuando uno hace una recopilación o habla del desarrollo de la educación física, se nos comenta que China es una de las civilizaciones que tuvo meramente codificados los deportes, pero eran en manuales de ejercicios militares o ejercicios espirituales, de salud, y no lo veían como deporte. En este momento se le conocía como el Texo Shu y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Esta misma estaba colocada por dos largas varas de bambú separadas con una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad descrita en el mismo manual consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían de sortear o ir jugando con el balón los ataques del rival. Debían de sortearlos, podían usar el pecho, las piernas, la espalda, los hombros, pero no la mano. Aquí vemos este, imágenes de este juego. Vemos en la segunda, a la derecha de sus pantallas, las dos varas de bambú y el cuadrante de 30 a 40 centímetros por el cual debían de lanzar la pelota. En la de la izquierda vemos la pelota, ¿verdad? Que su textura es como de cuero y estaba rellena de plumas. Texhoku significa patear la bola de cuero. En Japón pasamos a otra civilización. eh, Provienen ciertas circunstancias. Era una forma diferente y se llamaba, o se llama, perdón, el Kemari japonés. ¿Por qué se llama? Porque aún se mantiene. Hoy en día el Kemari japonés es un ejercicio ceremonial que no exige tanta demanda competitiva, pero sí una habilidad técnica para el desarrollo del dominio o uso de la pelota. No tiene ese carácter competitivo porque es una ceremonia. La superficie es relativamente pequeña y los actores deben de pasarse el balón sin caer al suelo. Podríamos mencionar que es el famoso no cae, ¿verdad? Cuando hacemos series o utilizamos las partes permitidas para el contacto con el balón y sorteamos entre los jugadores participantes. Aquí tienen unas imágenes del mismo. En Grecia, muchos más animados eran el Epicurius griego, del cual se sabe poco, y el Harspantus romano. Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno rectangular. Aquí ya empezamos a ver características muy similares a las de hoy en día. Limitado con líneas de demarcación y dividido con una línea media. El objetivo era enviar el balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban entre ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este deporte fue muy popular entre los años 700 y 800, y si bien los romanos lo introdujeron a Gran Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia del fútbol es relativa. Acá tenemos dos imágenes, como mencionaba la teoría, el Epicurius griego, se tiene muy poco conocimiento, algunos grabados de en las piedras que se han realizado y se ven personas, en este caso dominando o jugando con objetos circulares.
¿verdad? En este caso como una pelota. Y el Harspantus, que es el de la derecha en sus pantallas, vemos el uso de la mano y vemos el combate entre dos oponentes, ¿verdad? La idea era lanzar o trasladar el balón a el campo del oponente. En la historia moderna del deporte más popular del planeta, abarca más de 100 años de existencia. Comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del rugby fútbol y la Asociación de Fútbol, fundándose la asociación más antigua del mundo, o la Football Association, la Asociación de Fútbol de Inglaterra, siendo este el primer órgano gubernativo del deporte. Pregunta de examen: ¿cuándo comenzó el fútbol en la etapa moderna? Las Islas Británicas es conocido el hogar del fútbol. De ahí es donde nace el desarrollo, la práctica del fútbol. El juego empezó a florecer desde el siglo VIII y hasta el siglo XIX en las Islas Británicas, provocando en las formas más diversas según el lugar o la región. Según donde se desarrollaba, tenía varias características. Pero luego se empezó a perfeccionar hasta el fútbol que conocemos hoy. Se diferenciaba notariamente en su carácter de las formas conocidas hasta entonces. El fútbol en ese momento era tan primitivo que no estaba regulado, era más violento y espontáneo, y no tenía limitación en el número de participantes. Muchas veces se jugaba ardientemente entre pueblos enteros, y aquellas pequeñas ciudades o largas calles eran el terreno donde se jugaban. Era campo traviesa a través de zarzales, riachuelos y demás. Casi todo estaba permitido, como también patear el balón. Sin embargo, es muy probable que hayan existido modalidades en que no permitieran emplear el pie, por la simple razón del tamaño y el peso del esférico con el que se jugaban en ese momento. Hay una nota muy importante: el tamaño y el peso del balón fueron determinados recién 9 años después de la primera fijación de las reglas de fútbol en 1863, y es el peso y el tamaño que hoy en día se mantiene. El fútbol empezó a tener un crecimiento global, y a partir de 1848 varios representantes de diferentes colegios ingleses se dieron la cita en la Universidad de Cambridge, y de ahí crearon el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol. Y finalmente, en 1863, en Londres, se realizaron y se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con alrededor de unas 270 millones de personas involucradas. Se empezaron a realizar las reuniones entre la International Football Association Board y la fundación de la FIFA en 1904, y el deporte se expandió hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, y se convertiría en el evento con mayor audiencia del planeta. La reseña histórica nos tiene unos eventos iniciales del desarrollo del fútbol. Tras la oficialización del nuevo código, el 19 de diciembre de 1863, se disputó el primer partido oficial de este nuevo deporte entre dos clubes que, si fuera bien, empezaron o tenían bases en el rugby: Barnet Rugby Football, que empató sin goles ante el Richmond Football Club, un encuentro disputado en Londres, Inglaterra. Y a nivel de selecciones, el dato más certero o importante que se tiene es el que realizaron las selecciones de Escocia e Inglaterra el 30 de noviembre de 1872 en Hamilton Crescent, actual campo de cricket en Patrick, Escocia.
ante 4.000 personas, Inglaterra y Escocia igualaron a 0 goles. Ambos equipos lucieron la indumentaria que mantienen en la actualidad. Ahora bien, ¿cómo llega el fútbol a Costa Rica? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué apareció el fútbol acá? La Federación de Fútbol tiende a considerar que la práctica del fútbol en nuestro país comenzó hacia 1876 en los terrenos de la Sabana. Sin embargo, el primer partido al que se hace referencia fue disputado en 1887, cuando Óscar Pinto Fernández, de regreso al país, procedente de Inglaterra, junto a un compañero de universidad, organizó dos equipos para disputar, con uniformes y una pelota traídas de Inglaterra, el primer partido oficial y estructurado. No obstante, no fue si hasta 1894, con la llegada de empresarios ingleses a trabajar en el tranvía, que se unieron los jóvenes costarricenses que habían estudiado en Inglaterra, que la práctica del fútbol logró mayor auge y cobró un grado de organización. Casi 20 años duró el desarrollo organizacional del fútbol en nuestro país. A ciencia cierta, vamos a tomar de referencia 1876 como el punto de inicio de la práctica del fútbol. Y uno de los gestores de este desarrollo fue Óscar Pinto Fernández, que al venir de Inglaterra de sus capacitaciones y a traer los implementos específicos, logró el desarrollo del fútbol. De este momento, en los primeros años del siglo XX, el fútbol ya era practicado regularmente en las 4 provincias principales de nuestro país. Pero hasta Limón llegó el fútbol a manos de la empresa que estaba construyendo el ferrocarril, donde los trabajadores de origen inglés que trabajaban en el ferrocarril del Atlántico jugaban fútbol en sus ratos libres. En este periodo surgen los primeros clubes de fútbol, entre los que destacan el Club Sport Josefino, Club Sport Costarricense, Club Sport Invencible, Club Sport Montelíbano, Club Sport Domingueño y uno de los equipos o clubes más longevos de nuestro país, actual Club Sport Cartaginés, fundado en 1906. A consecuencia del rápido crecimiento que tuvo la práctica del fútbol en nuestro país, se vio la necesidad de crear un órgano centralizado que dirigiera y organizara este deporte. Hasta ese momento se jugaban algunos partidos en el Parque Metropolitano La Sabana y con público que al cual se le cobraban 25 centavos, ¿verdad? O céntimos por derecho a una silla para poder observar estos juegos. Sin embargo, no existía una reglamentación ni registro de estadísticas, por lo que algunos dirigentes vieron la necesidad de organizar esta actividad. Luego de varios intentos fallidos, se organizó un comité al cual se le dedicó, o el cual se dedicó a estudiar la organización del fútbol, y fue cuando se funda la Federación Costarricense de Fútbol, el 13 de julio de 1921, bajo el nombre de Liga Nacional de Fútbol, y paralelamente se crea el Tribunal Supremo para arbitrar estas disputas. La Liga Nacional de Fútbol empezó a disputarse ese mismo año, siendo su primer vencedor el Club Sport Herediano. El primer campeón o el primer club específico, después de la organización técnica y registral, es el Club Sport Herediano. En 1931, el organismo cambia de nombre a Federación Deportiva de Costa Rica. Unos más años más tarde, Federación Nacional de Fútbol, y finalmente, en la década de 1960, adopta su actual nombre, siendo bautizada como Federación Costarricense de Fútbol. Actualmente, en nuestro país, contamos con 6 ligas profesionales o avaladas por la Federación de Fútbol, la cual es la Primera División,
la LIACE, Segunda División o Liga de Ascenso, LINAFA, que es Liga Nacional de Fútbol Aficionado y cuenta con casi 8 categorías, LIFutsal, que es la Liga de Fútbol Sala, LIFUPLA, Liga de Fútbol Playa, y ADELIF, que es el fútbol femenino. Contamos con 6 divisiones propiamente en el desarrollo del fútbol. Ok, ahora bien chicos, con respecto a este tema de la historia del fútbol en Costa Rica, vamos a tener que realizar un pequeño cuestionario. Tenemos que haber visto el, el video, escuchar la exposición, escuchar las fechas importantes y responderlo. Tienen hasta el final de la clase para responderlo. Se va a crear una tarea respectiva con el formulario respectivo y de ahí ustedes van a tener que solventar esta respuesta. Es un trabajo en clase debido a la temática del día de hoy. Espero que estén muy bien. Recuerden que este tema específico es del día, es para tema de examen y deben de cumplir con la actividad respectiva. Nos vemos la próxima semana, recordando que la próxima semana es totalmente presencial. Seguir las indicaciones respectivas, por favor. Acta de aceptación, los que gusten y tengan la facilidad de ingresar al grupo de WhatsApp, hacerlo. Pueden volver a leer el cronograma, analizarlo. Si tienen alguna duda, la próxima semana estaremos realizando un conversatorio y nos vemos dentro de 8 días. Por allá. 8 o 7 días, si no me equivoco. Buenas noches, chicos. Cuídense mucho.